bienvenidos a su programa Levántate y Anda. Estamos de regreso, somos pastores Luis Cervantes y yo soy Valia Neumerritska y vamos a dirigirlos a través de los estudios de la Palabra de Dios y de la discusión de los problemas importantes que surgen en las vidas de los que se interesan por la Palabra de Dios. Nuestro amigo y hermano Ernesto Guevara está de viaje, entonces esta temporada vamos a estar nosotros y esperamos que va a ser de bendición para ustedes. Bienvenidos a esta segunda temporada de Levántate y Anda. Y en esta temporada nos vamos a enfocar en el estudio de un tema de suma importancia en toda la palabra de Dios y en la vida de cualquiera que quiere hacer voluntad de Dios, que quiere conocer la voluntad, y son 10 mandamientos. Bienvenido, Luis. Gracias, y es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a estudiar, como Val les había comentado, acerca de los mandamientos de Dios, y es uno de los temas más controversiales hoy en día. En muchas congregaciones se hace un enfoque totalmente ajeno a lo que son los mandamientos. Algunas denominaciones toman parte de los mandamientos y enseñan solamente una porción de ellos, pero en general lo que tenemos en los registros bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento es que realmente Dios no ha cambiado nada, y la Escritura nos dice que los mismos mandamientos que el Padre estableció al principio son los mismos que Jesús venía enseñando y después sus discípulos. Entonces es un tema muy interesante en el cual vamos a tratar muchos aspectos acerca de los mandamientos, pero el enfoque principal que le queremos dar es que siguen vigentes y que vamos a ver a través de las Escrituras que no han cambiado en lo absoluto. Es algo que tú dices muy importante, Luis, porque a través de los siglos o más milenios de existencia de la palabra de Dios, uno de los problemas más fuertes en trato de la gente con la palabra es agregar cosas y quitar las cosas, mientras el mandamiento es muy claro y repetitivo en la palabra de Dios, que tenemos que agarrar la palabra de Dios, tratarla sin agregar y sin quitar. Entonces es un tema, como ven, muy importante, y vamos a ver muchos pasajes, como les dije anteriormente, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que nos van a confirmar cómo la Escritura sigue vigente hasta el día de hoy. Así es. Entonces, ¿por qué 10 mandamientos? Hay una porción de las Escrituras que nos hacen ver que no solamente eran 10, en realidad son mucho más de 10, son en su totalidad, si los desglosamos en toda la porción de Génesis a Deuteronomio, vienen siendo aproximadamente 613 mandamientos. Lo que hace Dios es que separa o le da una importancia como para enfatizar los 10 más importantes. Vamos a ver en la Escritura cómo Cristo, nuestro Mesías, Yeshua, nos enseña que toda la Escritura se resume en 2 mandamientos. Entonces, es una forma en que Dios los separa y los divide, entendiendo que tenemos 10 mandamientos principales que se resumen en 2, pero ya viéndolos individualmente son alrededor de 613 mandamientos. Son prácticamente instrucciones, hablando de mandamientos, son instrucciones más detalladas cómo cumplir la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo,
nosotros queremos saber qué significa amar a prójimo. ¿Qué es venir y decir te amo, te amo, te amo? ¿O es algo más? Entonces, Dios tomó tiempo asegurando para nuestro corazón engañoso, porque somos muy mañosos como humanos y queremos manipular tanto la palabra de Dios, tanto voluntad de Dios como las situaciones para nuestra conveniencia. Entonces Dios aseguró darnos detalles para que Él tome en cuenta si es amor o no, porque según la palabra de Dios, el amor no es nada más decir que yo te amo. Amor a Dios no es algo sentimental, no es algo emocional. Dios mide si lo amamos o no lo amamos. Dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, amor a Dios no es nada más ir a la iglesia, cantar aleluya y orar, pero Dios toma en cuenta nuestras acciones como amor o falta de amor para con Él. Sí, lo más importante es que la Escritura nos explica que el amor es una decisión personal y esa decisión está basada no en alguien que me forzó a tomar esa decisión, sino que yo libremente escogí amar a Dios. Entonces, de ahí parten todos los mandamientos, comienzan con la decisión personal de amar a Dios y de ahí se desprenden todos. Tenemos los mandamientos ordenados de manera general y después, como tú explicaste, los mandamientos ya en forma más particular, que prácticamente lo que hace Dios es desmenuzar cada uno de ellos para que nosotros podamos entender toda la explicación ya más generalizada de cada uno de ellos. Así es, por ejemplo, si yo te digo, como a mí mi esposo, que te amo, pero jamás me preocupo por tus necesidades, jamás me veo para ayudarte y para servirte en lo que yo puedo para que tú puedas enfocar en tus propósitos, en tus metas, en realidad tú vas a saber que yo no te amo. Pues puedo decirte te amo y cantar y traer mariachi a casa, pero en realidad no es amor. El amor verdadero es donde una persona decide poner intereses del otro antes de los suyos y servir. Es, por ejemplo, estar asegurado que hay comida, que la casa está limpia, que la ropa está limpia y planchada, que cuando estás enfermo yo no solo te digo yo te amo, pero me aseguro traerte un caldito, un té o pues ver tu necesidad, porque el amor en primer lugar no se mide por las emociones, porque emociones pueden ser positivas, pero si las acciones son negativas, entonces no es amor. Básicamente la Escritura nos explica que el amor es una acción. Así Entonces vamos a ver y vamos a través de las Escrituras a confirmar todo esto de lo que hemos estado hablando y vamos a ver para Dios cómo se expresa el amor a Él y el amor al prójimo. Así es. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar en Éxodo 20. Muy bien. Y Éxodo 20 es un buen punto de partida. Es prácticamente cuando el pueblo de Israel acaba de salir de esclavitud en Egipto. Dios libera a su pueblo, manda a un líder y a su hermano, que es Moisés y Aarón, y sacan al pueblo a través de una serie de milagros sobrenaturales que ejecuta Dios como juicios a todos los dioses paganos de Egipto. Entonces Faraón finalmente deja salir a su pueblo y ahora están reunidos debajo del monte Sinaí y prácticamente aquí en Éxodo 20 Dios pone por escrito todos sus mandamientos para que el pueblo pueda tener un registro ya por escrito de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces comienza en Éxodo 20, vamos a leer el versículo 1 y 2.
porque nos vamos a concentrar para iniciar con el estudio precisamente con el primer mandamiento y vamos a hablar extensamente acerca de él. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí prácticamente Dios está dando, se presenta como base de todos los mandamientos. Dice yo soy. ¿Qué tal de ese nombre yo soy? ¿Por qué los mandamientos empiezan con yo soy? Es una pregunta importante porque prácticamente la forma en que Dios se revela a su pueblo es a través de su nombre. Entonces, yo soy es una frase que usa Dios para darle a conocer a su pueblo que Él es el único Dios verdadero. Entonces se presenta como yo soy y le pide Moisés que le revele cuál es su identidad para que cuando vaya a presentarse a Egipto, a su pueblo, pues ellos puedan saber que el Dios verdadero es quien lo ha enviado para la tarea que le había pedido hacer. Entonces Dios le dice que prácticamente yo soy, diles que yo soy te ha enviado. Entonces aquí comienza todo. Estás hablando de cuando Dios le apareció a Moisés en Éxodo 3 y dice aquí, fíjense en qué importante ambiente o contexto está manifestando su nombre, el gran yo soy. Es Éxodo 3 del versículo 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dice Jehová que escuchó el clamor del pueblo y está enviando para que pueda sacar el pueblo de la esclavitud. Y a Moisés dice: pero ¿quién soy yo? Fíjense qué interesante. Dios dice yo soy, pero Moisés dice ¿quién soy yo? Y es algo que nosotros como humanos, esas dos cosas más importantes que tenemos que entender: quién es Dios y quién somos nosotros, sin Él y con Él. ¿Quién soy? Y en la palabra de Dios estas dos preguntas van a través de todo. Es la misma pregunta que dijo Mesías, Señor Jesucristo, al Pedro. Dice: ¿qué dice de mí la gente? Pero dice: ¿y tú qué dices quién soy? Y Pedro dijo: pues tú eres el Mesías, Hijo de Dios viviente. Entonces, mis hermanos, estas dos preguntas son más importantes de toda la vida. Es saber quién es Dios y es saber quién somos. Porque si nosotros pensamos mucho de nosotros y tratamos de hacer vida sin Dios, somos nadie. Pero en Él tenemos nuestra identidad de hijos de Dios y Él está, el gran yo soy, nos imparte su identidad. Por eso los mandamientos, me imagino, empieza con esa manifestación del nombre del Señor. Ahora, algo muy importante. Nosotros tenemos conocimiento a través de las Escrituras de diferentes formas que se le llama a Dios. Sabemos que se le llama Elohim, Adonai, Rafa, en fin, una serie de nombres en el idioma hebreo. Que son más sus atributos que son nombres. Atributos. Realmente su nombre está definido como Jehová, así en hebreo, con Y, Jehová,
Ese es el verdadero nombre de Dios. Es el nombre que Él escogió para revelar a los hombres y es el nombre con el cual Él quiere ser conocido entre todas las naciones. ¿Qué significa este nombre? Entonces, Jehová es muy importante, es el nombre personal de Dios y es la forma en que nosotros debemos de nombrarle y de hacerlo conocido a los demás. Obviamente los demás son atributos: Dios sanador, Señor, mi bandera, etc. Jehová aquí, entonces todos esos son atributos, pero su nombre es Jehová y es algo muy importante. Ahora, todo comienza aquí en Éxodo 20, porque prácticamente hoy en día hay muy pocas personas que realmente conocen el primer mandamiento. Hay una confusión muy común en la cual confunden el primero y segundo mandamiento con la idolatría. Entonces, el problema es que la Escritura nos resuelve todas estas cosas de manera muy clara. Realmente en toda la palabra, porque no podemos usar solamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, prácticamente la revelación de Dios cubre precisamente los dos libros en sus dos etapas diferentes. Y toda la revelación de Dios está completa de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús nos explica cuál es el primer mandamiento. Así es. Es algo a lo que no se le pone mucha atención hoy en día. Hoy en día, en la mayoría de las congregaciones, se cree que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te inclinarás a ellos, ni te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba, abajo o debajo de la tierra. Pero realmente ese es el segundo mandamiento, está hablando de la idolatría. Así es. Entonces, vamos a ver, y es una porción muy importante, en Marcos 12, 28 al 30, ¿no? vamos a leer, sí, del 28 en adelante, este diálogo entre Jesús y los escribas en su tiempo, y aquí Jesús mismo nos va a dar la respuesta cuál es el primer mandamiento. Y el problema, como generalmente nosotros desechamos el Antiguo Testamento y creemos que como gentiles solo tenemos que estudiar el Nuevo, perdemos mucho del conocimiento que Dios estableció en la Escritura. Usamos Antiguo Testamento, el mundo cristiano como referencia, como nada algo de más. museo, Sí. algo antiguo de la historia de Israel, y por allí hay algunas cositas que nos sirven, pero en realidad dicen que pues para nosotros Nuevo Testamento ya es todo lo que necesitamos. Pero la Escritura nos da otra perspectiva que nos ayuda a comprender realmente todo el consejo de la palabra. Así es. Entonces vamos a leer Marcos 12, del 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la pregunta es muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Refiriendo cuál es mandamiento más importante o cuál es mandamiento no, el primero. número uno? En griego dice el primero. Entonces es en el orden de los mandamientos, ¿cuál es el primero? Dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma,
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es número uno, pero también es el más importante. Son dos cosas. Entonces, es el primero en orden, ¿sí? Los números ordinales, que son los que nos describen exactamente el orden en el que van sucediendo las cosas. Entonces, es el primero en el orden de los mandamientos, pero también es el más importante. Así es. Es el primero y el más importante de todos los mandamientos. De hecho, el Señor está citando directamente el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Para los que dicen que Antiguo Testamento ya no sirve, ya no lo necesitamos, si nuestro Mesías estaba, todo lo que decía, siempre hablaba, citaba, refería, ilustraba con el Antiguo Testamento, que no es nada activo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta el día de hoy dice que es como espada de doble filo que nos está limpiando. Entonces, si nuestro Mesías decía, citaba el Antiguo Testamento, ¿qué derecho tenemos nosotros, polvo, para decir que eso ya no nos sirve? Y no solo el Mesías, tenemos el ejemplo de Pablo, principalmente, que es el autor de la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo está citando a los profetas y los salmos del Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan está basado en el libro de Génesis, libro de Daniel, libro de Zacarías y libro de Ezequiel. Todo el libro de Juan está lleno de los conceptos de estos libros. Y no solamente ellos, también Santiago. Claro. Todos los demás autores, Judas, está refiriéndose casi a cada libro del Antiguo Testamento. Entonces es algo muy importante. Vamos a continuar con la lectura. Dice en el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, toda la conversación en esta porción es muy importante. Jesús da el primero y el más importante de los mandamientos, que es: yo soy Jehová tu Dios, y después explica en toda la conversación con este escriba que la única manera en que nosotros podemos tener una verdadera relación con Dios es precisamente poniendo atención a estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque prácticamente los 10 mandamientos, que son un resumen de los 613, se pueden dividir en dos porciones. La primera porción nos indica los 4 primeros mandamientos, que nos enseñan cómo tener una correcta relación con Dios Padre, y los siguientes 6, cómo tener una correcta relación con nuestros semejantes. Y lo segundo sin primero es imposible. Entonces, mucha gente cree que Jesús vino a sustituir todos los mandamientos del Antiguo Testamento que Dios Padre estableció por esos dos, pero realmente no los está sustituyendo, está explicando que toda la Escritura se resume en esos dos, en el primero y segundo: amar a Dios y amar al prójimo. Es prácticamente si yo te diría, Luis, resúmame la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia?
¿De qué ese libro tan grande, tan grueso, que mucha gente le tiene miedo a ese libro? Muchos dicen, pues no sé de qué se trata ese libro, resúmelo. Entonces tú puedes decir prácticamente, el libro se trata de amar a Dios y de amar a prójimo, o cómo construir relación con Dios y con el prójimo. Libro, la Biblia, la palabra de Dios, es libro sobre las relaciones. Relaciones por cuales vino Cristo Jesús morir para regresarnos a la comunión con Dios y a través de comunión con Dios a restaurarnos para comunión uno con otro. Pues ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Levántate y Anda y estamos estudiando un tema de mucha importancia y un tema muy interesante para nosotros como hijos de Dios y para todos los que quieren conocer el camino del Señor. Y estamos hablando aquí, yo con mi esposo Luis, somos dos copastores en el ministerio y estamos fascinados con ese tema de mandamientos. Siempre es algo que enfatizamos, que a través de mandamientos o conociendo los mandamientos nos conocemos qué le agrada a Dios para que estemos cerca de Él. Y tú decías, Luis, algo que me gustaría que lo resumimos para los que apenas nos sintonizaron, que mucha gente no conoce el primer mandamiento. Sí, hay un gran malentendido dentro de las congregaciones en la cual enseñan que el primero y segundo mandamiento es respectivamente no cometerás idolatría y no te inclinarás a las imágenes y no las honrarás. ¿Cuál es el primer mandamiento entonces? Entonces la escritura es lo que estábamos viendo al final del primer segmento. Jesús en los evangelios nos explica cuál es el primer mandamiento. Vimos una porción en el evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver una porción muy parecida vimos en Marcos, en Mateo 22, comenzando del versículo 34. Entonces lo importante es que tenemos precisamente estos tres registros que nos ayudan a entender cuál es el primer mandamiento. Entonces en Mateo 22 dice, versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primero, que es número uno, mandamiento número uno en el orden, y el más grande, que es más importante. Entonces, si nosotros quitamos lo número uno y lo más importante de los mandamientos, estamos alterando la palabra de Dios. ¿Con qué quedamos? Quedamos sin más importante. Entonces en el 39 le responde, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vean el versículo 40 porque es esencial en todo en esta conversación que tiene Jesús con estos personajes. Dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No dice, con estos dos mandamientos se sustituye toda la ley. Así es. Lo que está diciendo es que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es como la casa depende de fundamento o de cimiento. Una casa depende de cimiento que se puso.
Si le quitas cimiento, la casa no se derrumba. No ya se puede sostener. No se puede sostener. Entonces, algo importante que está diciendo Jesús, dice que toda la ley y los profetas, todo lo que Dios Padre estableció, depende de estos dos mandamientos. Está dividido en amar a Dios y en amar al prójimo. Entonces, además de eso nos dice que el primero y más grande de los mandamientos es amar a Dios. Okay. Entonces vamos a regresar al libro de Éxodo, capítulo 20. Donde decía yo soy Jehová tu Dios. Sí, prácticamente si nosotros vamos del versículo 17 donde expresa Jehová Dios el 10º mandamiento y vamos en cuenta regresiva. Vamos a contar. Vamos ¿sí? a tomar Entonces tiempo el 10º es no codiciarás. Ok. 10º. Voy a contar. Noveno. Noveno. Es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás, no das falso testimonio. El 8º es no hurtarás. No hurtarás o no robarás. El 7º es no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Ya estamos en el 6º es no matarás. El 5º es honra a tu padre y a tu madre. Ok, estamos. El 4º es el día de reposo. El 3º es no tomarás el nombre de Dios en vano. El 2º es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y el 1º es yo soy Jehová tu Dios. Claro. Entonces, ¿cómo hicieron que quitaron un mandamiento si todavía quedaron con 10? Es algo interesante porque quitaron el primero y el más grande de todos los mandamientos. Quitaron todo cimiento de la casa. Quitaron el mandamiento más importante y dejaron los demás. El primero y el segundo, según ellos, es idolatría, pero es el mismo mandamiento. No tendrás otros dioses y no harás imagen, que es un mandamiento, pero lo hicieron en 2. De hecho, el segundo mandamiento va del versículo 3 al versículo 6. Así es. Es toda una porción donde Dios hace una explicación detallada de lo que significa la idolatría. Ahora tú explícame entonces, si me dices no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo voy a preguntar por qué. Si me vas a decir no harás imagen, ¿por qué? Yo no veo los porqués si tú me quitas primer mandamiento. Si tú me quitas versículo 2, yo voy a decir ¿y por qué? Entonces, lo más importante, vimos que Jesús dice que amar a Dios y amar al prójimo, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así es. Entonces, el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Pero vemos, y la confusión está, que este mandamiento no está de la forma de una orden. No está en modo imperativo. Todos los demás dicen no tendrás, no te harás, no tomarás, acuérdate, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Pero el primero es el único que no está en modo imperativo, no es una orden. Claro. Y esto es lo importante. Porque Dios en ningún momento te puede forzar a creer en Él. Entonces el primer mandamiento tiene que ser una confesión por voluntad propia. No puede ser una orden directa de Dios. Tiene que ser algo que tú aceptas por voluntad propia. Y tú no puedes cumplir los demás mandamientos si no tienes esta base, si no conoces al verdadero. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve en una religión.
no hagas, porque muchos lo toman así, y no hagas eso, y no te vas por allá, y no hagas eso, y esto, y esto, y esto, y ya, pero todo empieza sobre este fundamento de conocer a Dios. La palabra nos enseña que la gente se pierde por falta de conocimiento. Entonces, como muchas veces queremos tener una religión y cumplir reglas sin conocer ese gran yo soy como una persona. Y es muy importante, Dios es una persona, y es una persona que tiene su carácter, sus atributos, y es una persona todopoderoso, altísimo, grande, eterno, etc. Entonces, sin conocerlo, no tenemos esperanza de poder cumplir los demás mandamientos. Entonces, la razón por la cual está en modo indicativo es porque tiene que ser una decisión personal. Y ahora sí, una vez que tú das testimonio por voluntad propia de que Jehová es tu Dios, ahora sí, todos los demás, los 9 restantes, están en forma de una orden. Dice, como ahora ya has dado testimonio de creer en mí, ahora sí yo tengo autoridad sobre ti y no quiero que tengas dioses ajenos, no vas a tomar mi nombre en vano, vas a acordarte del día de reposo, vas a honrar a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Pero sin el primero, si tú no das un testimonio por voluntad propia de que Jehová es tu Dios, entonces Dios no te puede obligar a guardar o a obedecer los siguientes 9. Por eso es tan importante lo que dice Jesús en los evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas, Jesús expresa 3 porciones de la Escritura diferentes, donde nos da una amplia explicación por la cual el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios. Entonces, en la Escritura vemos que Dios nos revela que el primer mandamiento de todos es reconocer por voluntad propia que tu Dios es Jehová. Claro. Y de ahí comienza todo, si no los demás mandamientos. Y es por eso que hoy en día en las congregaciones vemos que dicen, no, pues el día de reposo yo no lo guardo, este no me gusta, este sí me gusta. Eso es para mí, eso es para viejos, eso es para Israel. Se convierte en algo que nosotros decidimos qué es lo que Dios estableció. Así es. Cuando debe de ser todo lo contrario. Dios estableció que nuestra fe inicia la relación con Dios, y cuando tú das testimonio de que Jehová es verdaderamente tu Dios, no te queda más remedio que someterte a su perfecta voluntad. Ahora, hablando del nombre yo soy, que es Jehová en hebreo. Jehová. ¿Qué significa el nombre del hebreo? Porque todos recibimos solo las letras, abreviación, los 4 consonantes, pero ¿qué significa este nombre, Jehová? Prácticamente lo que explica Dios a Moisés es yo soy y siempre seré. Esa es la explicación, yo soy y siempre seré. Y es prácticamente significa, es un nombre promesa, porque es la promesa que Dios da en su nombre, que siempre está a nuestro lado y que en él encontramos todo para poder cumplir su voluntad, la que está expresada. Pero no solamente eso, también está describiendo que Él no tiene principio ni fin, todo que es eterno. Entonces, por eso el gran yo soy es ese ser eterno que no cambia,
que no tiene sombra de variación, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene todo lo necesario para los que lo buscan. Por eso dice, ustedes solo buscan el reino de Dios y su justicia, y lo demás les va a ser añadido. Cuando me encuentran a mí, conmigo, encuentran todo lo necesario, porque en mi nombre, en mí hay para ustedes poder para que no idolatran, para que no adulteran, para que no hurtan, para que no den falso testimonio. Todo en Dios es la fuente, Él es esta fuente. Por eso a través del profeta Jeremías, Él decía, ustedes pues están así como son porque rechazaron a mí, la fuente de agua viva, y se hicieron sus cisternas que no son capaces de mantener agua. Entonces, solamente cuando tenemos a Él como esta fuente de obediencia, fuente de humildad, fuente de caminar, fuente de amar, somos capaces, gracias a su Espíritu que nos alimenta de su esencia, somos capaces de hacer su voluntad. Sí, entonces eso es muy importante. Dios lo único que quiere, no está buscando gente perfecta porque no existe. Así es. Todos somos pecadores. Lo único que Él quiere es gente realmente con el deseo de agradarle a Él, de hacer su voluntad. Entonces no espera que seamos perfectos porque no lo somos. Y no somos perfectos porque Él nos da la libertad de elegir y nosotros fallamos porque somos seres humanos y estamos muy, muy atados a la carne, a los deseos de la carne. Pero entonces Dios encontró la forma que a través de la fe nosotros podamos cumplir con todas esas cosas que antes en la carne nos era imposible cumplir. Entonces, a través de la unción del Espíritu Santo y a través del hecho de reconocer quién es Él y del deseo nuestro de querer someternos a su voluntad, es como logramos precisamente alejarnos del pecado y empezar a cumplir su perfecta voluntad. Entonces, hay porciones en la Escritura donde todavía Jesús nos da una explicación mucho más detallada de esto. Porque estos pasajes que vimos no son los únicos en los cuales Jesús habla de los mandamientos de Dios. De hecho, toda la Escritura, en los 4 evangelios, Jesús sigue recordándonos que los mandamientos de Dios siguen vigentes. Entonces vamos a ver una porción muy interesante en Mateo 7. Mateo 7. Vamos a leer del 21 al 23. ¿Quieres que yo lo lea? Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta porción es muy importante. Prácticamente Jesús en el Nuevo Testamento nos está diciendo de sus propios labios que no todos los que le dicen Señor van a entrar en el reino de los cielos. Entonces quiere decir, ¿sí?, que va a haber mucha gente que va a pensar que está haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad no es así. Lo importante del versículo 21 es que ahí mismo, en ese primer versículo, Jesús nos explica qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Y está ligado totalmente con lo que acabamos de ver en los 10 mandamientos.
vimos que el primer y más grande mandamiento es yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? Así es. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Entonces, si los mandamientos fueron establecidos por Dios Padre, no solamente para su pueblo, para todo aquel que quisiera hacer su voluntad, entonces dice que la única forma de entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos entender hoy en día qué significa hacer la voluntad del Padre? Muchos dicen, yo siento, yo creo, yo pienso. Pero precisamente es ahí donde comienza la confusión. Lo que tú creas, lo que tú piensas y lo que tú sientes no es lo que Dios estableció. Entonces dice aquí muy claro, el que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces luego dice, tú puedes profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, pero si no haces la voluntad del Padre, Jesús mismo te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero no solo eso. Esta palabra, significa esa palabra? La palabra maldad en el versículo 23 es la palabra griega anomía, que significa sin ley. Entonces, realmente lo que está diciendo Jesús aquí, en el versículo 23, diría, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, todos aquellos que infringen la ley, o que no guardan la ley, o que viven sin ley, sin la Torá, sin los mandamientos. Contra la ley. Entonces, los que están contra la ley no están haciendo la voluntad del Padre. Y como no están haciendo la voluntad del Padre, no importa que profeticen, que echen fuera demonios y que hagan milagros, Jesús les va a decir, apártense de mí que nunca los conocí. Prácticamente, por no conocer la naturaleza de Dios, y conocerlo digo porque en realidad no la conocemos completo, la recibimos muchas cosas por fe. Pero Dios lo aclara perfectamente en la Escritura. Cuando hablamos que rechazamos y decimos, rechazamos ese primer mandamiento, yo soy, eso nos quita la base de todo y nos quita muchas veces temor de Dios, porque tratamos a Dios como un cuate, como un amiguito, como un casi mendigo rogando que hagamos su voluntad, y se nos olvida que Él sigue siendo Dios Todopoderoso, el Rey del universo, creador de todo, y sostiene todo con su mano, con la palabra, y lo tratamos como un diosito. Y aún peor, todavía queremos que Él se ajuste a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Exactamente. Entonces nosotros decidimos qué mandamientos siguen vigentes y qué mandamientos ya no siguen vigentes. Mira, vamos a decir, prácticamente decimos que ya no somos bajo de ningún mandamiento. Yo escucho seguido a los cristianos, a los creyentes que dicen, ya no somos obligados a hacer nada. Ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que guardar ningún mandamiento. Todo es amor. Todo es amor y todo es gracia. Y yo creo que vamos a tener que tratar ese tema de gracia más adelante en uno de los programas, porque la gracia es verdaderamente el don divino para capacitarnos en la salvación. Pero a lo que voy, cuando rechazamos un clavo, no damos cuenta que se está cayendo ya una esquina. Pero cuando rechazamos cimiento, cuando rechazamos fundamento,
estamos destruyendo toda la casa y todo lo que se hizo en vano. Y lo peor de todo es que ni siquiera leen la Biblia completa y Jesús, Así es. Pablo, Santiago, Juan, todos los discípulos de Jesús expresan de una manera muy clara que los mandamientos no se cancelaron. Entonces es un desconocimiento profundo en el cual solamente escogemos los versículos que nos convienen, pero no leemos completa la palabra para asegurarnos que lo que enseñamos y predicamos es conforme a lo que Dios estableció. Qué hermoso es y en realidad la palabra nos llena de vida y cada vez cuando regresamos de ese mundo de religiosidad que piensas, ay, tengo que cumplir esto, tengo que hacer otro, pero cuando no tienes la base, cuando no conoces a Dios, cuando no tienes esa relación personal con Él, lo demás ni es posible hacer y se convierte en una carga. Pero dice el Señor que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sus mandamientos, dice, mis mandamientos no son gravosos. Se convierten en gravosos cuando los tratamos de hacer sin tener relación personal con Dios, sin andar diario con el gran yo soy y sin entregar nuestros días y nuestra vida a Él para siempre. Ya se nos está acabando el tiempo, si tú gustas. El problema es que convertimos la gracia y la entendemos como el permiso de Dios para pecar sin tener ninguna consecuencia. ¿Qué te parece si seguimos próxima vez con este tema precisamente? ¿Qué es en el nombre yo soy? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo es Dios nos capacita a través de su nombre a cumplir sus mandamientos? Sí, lo que pasa es que tenemos que ver muchos aspectos de la Escritura y ahorita que estamos viendo el primer mandamiento y nuestra relación con Dios, vamos a tener que tocar muchos temas similares. Vamos a despedirnos para hoy. Que Dios los bendiga y esperamos que haya sido de bendición el estudio. Esperamos que son tan emocionados de este tema y tan bendecidos como nosotros estudiando la palabra de Dios. Y este tema de mandamientos, como dice la palabra que leímos, dijo allá nuestro Señor, escucha Israel. Y el término escucha es inclina tu oído para obedecer. Esperamos que nos vas a seguir en esta nueva temporada de Levántate y Anda. Somos pastores Luis Cervantes y Valia Neumerritska. Hasta próxima. Shalom.